Isabela apoyaba la frente contra la ventanilla del avión y sentía como el corazón le latía en la garganta por la expectación. Abajo se extendía una ciudad enorme y no podía apartar la mirada de aquel espectáculo. Mehmet estaba sentado a su lado, su mano cálida cubría la de ella, y ese gesto sencillo la llenaba de una calma y una seguridad tan profundas que le hacía sentir que todo iba a salir bien. ¿Estás nerviosa?, le preguntó en voz baja, inclinándose hacia ella tan cerca que Isabela sintió su aliento en la mejilla. Isabela se volvió hacia él y sus labios se curvaron solos en una sonrisa que no pudo contener. Un poco, admitió, y su voz tembló por la emoción que la desbordaba. Es que llevo tanto tiempo soñando con ver tu ciudad, con saber dónde creciste, con conocer a tu familia. Y esa sorpresa del que hablas. Mehmet, me tienes tan intrigada que ya no puedo ni respirar tranquila. Él sonrió con esa sonrisa tan suya, la misma que un día le había hecho perder la cabeza, y la besó en la sien, con ternura, casi con devoción. Ten un poco más de paciencia, amor, susurró. Te prometo que esta sorpresa cambiará toda nuestra vida. Serás tan feliz que ni siquiera creerás que algo así sea posible. Isabela cerró los ojos, empapándose de sus palabras, de su cercanía, de su promesa. Llevaban solo 3 meses casados, pero a ella le parecía que lo conocía desde siempre. Mehmet había aparecido en su vida como un regalo del destino, atento, cariñoso, capaz de decir exactamente las palabras que ella quería oír. La había rodeado de tanto amor que se sentía la única mujer del mundo. Cuando el avión aterrizó, Mehmet le tomó la mano y la condujo por el aeropuerto, cargando las maletas y mirándola de vez en cuando con una sonrisa. ¿Estás cansada?, le preguntaba. ¿Quieres sentarte un rato, descansar? No, no, respondía Isabela, sintiendo como la adrenalina borraba cualquier cansancio. Solo quiero ver cuanto antes nuestra casa. El taxi serpenteaba por calles estrechas, e Isabela miraba todo con avidez, intentando grabar cada detalle en su memoria. Mehmet le contaba algo sobre el barrio donde vivirían, pero ella solo percibía la entonación de su voz, no las palabras, estaba demasiado emocionada para concentrarse. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. Mehmet abrió la puerta y la dejó pasar primero. Isabela entró, mirando a su alrededor. El piso era pequeño, pero acogedor, y olía a limpio, como si acabaran de hacer la limpieza. ¿Te gusta?, preguntó Mehmet, rodeándole la cintura por detrás y rozando su cuello con los labios. Me gusta todo, exhaló Isabela, recostándose contra su pecho y cerrando los ojos. Lo importante es que estamos juntos. Él la giró para mirarla de frente, y en sus ojos había una ternura tan intensa que a ella se le cortó la respiración. Te amo muchísimo, Isabela, dijo despacio, como si pesara cada palabra en la palma de la mano. No te imaginas cuánto. Quiero que seas feliz aquí, que te sientas como en casa. Y muy pronto comprenderás lo serias que son mis intenciones. Isabela lo abrazó por el cuello, sintiendo como todo se le revolvía por dentro de felicidad. Ya soy feliz, susurró. Solo porque estás a mi lado. El resto del día lo pasaron desempacando, riendo por tonterías, haciendo planes. Mehmet fue atento y cuidadoso, le llevó agua cuando notó que estaba cansada, insistió en que se tumbara a descansar mientras él terminaba lo demás. Isabela yacía en la cama escuchándolo trajinar en la cocina y pensaba que por fin había encontrado a la persona con la que quería pasar toda su vida. Por la noche, él preparó la cena, sencilla, pero sabrosa. Estaban sentados a la mesa, y Isabela sentía como dentro de ella crecía la impaciencia. ¿Cuándo me vas a contar por fin lo de la sorpresa?, preguntó, incapaz de aguantar más, con una curiosidad tan infantil en la voz que Mehmet se echó a reír. Muy pronto, respondió, y en sus ojos brilló algo extraño. Esta noche lo sabrás todo. Solo. Prepárate para que realmente cambie nuestra vida. Isabela asintió, sintiendo como el corazón le latía cada vez más rápido. Pensó en un anillo que él podía haber escondido, en algún gesto romántico, en palabras de amor. Se lo imaginaba arrodillándose y diciendo algo increíblemente bonito. No tenía la menor idea de lo que en realidad la esperaba.
Cuando anocheció, Mehmet se levantó de la mesa y miró el reloj. Deben de llegar de un momento a otro, dijo con calma, como si hablara de una visita cualquiera. ¿Quiénes? Preguntó Isabela, sintiendo como dentro de ella nacía una vaga inquietud. Pero Mehmet solo sonrió y no respondió. Entonces llamaron a la puerta. Isabela se volvió hacia la puerta y su corazón dio un vuelco extraño en el pecho. Mehmet caminó tranquilamente hacia ella, en su andar no había ni rastro de tensión, solo una determinación incomprensible. Abrió la puerta, y en el umbral apareció una chica. Joven, muy joven, a Isabela le llamó enseguida la atención lo joven que era. 19, quizá 20 años. El pelo largo y oscuro le caía sobre los hombros, los ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado hacía poco. Vestía un vestido sencillo, llevaba un bolso pequeño en la mano y permanecía en el umbral con la mirada baja. Pasa, Camila, dijo Mehmet con el tono de quien invita a una vieja conocida a tomar el té. La chica cruzó el umbral despacio, e Isabela vio cómo le temblaban las manos. Camila levantó la vista y miró a Isabela. En esa mirada había tanto dolor, tanta desesperanza, que a Isabela se le encogió algo por dentro. Mehmet, ¿quién es ella? Preguntó Isabela, y su voz sonó extrañamente aguda, porque la garganta se le había cerrado de un miedo incomprensible. Mehmet cerró la puerta, se volvió hacia las dos y sonrió, la misma sonrisa con la que había sonreído a Isabela durante todos esos meses. Pero ahora había en ella algo distinto, algo frío. Isabela, te presento, dijo con calma, con una voz tan cotidiana como si presentara a compañeros de trabajo. Esta es Camila. Mi primera esposa. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y ella no podía comprender su sentido, no podía obligar a su mente a procesar lo que acababa de oír. Primera esposa. Primera. ¿Qué? Susurró, y la palabra sonó como un gemido. ¿Qué esposa? Mehmet, ¿de qué estás hablando? Él dio un paso hacia ella, con el rostro absolutamente serio. Camila es mi esposa, repitió con paciencia, como si le explicara algo muy sencillo a una niña que no entiende. Nos casamos hace 8 meses. Y ahora tú te convertirás en mi segunda esposa. Esa es la sorpresa, amor. Ahora viviremos los tres juntos, como una gran familia. Isabela lo miraba sin poder decir una sola palabra. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Sentía como un sudor frío le recorría la espalda, como las manos empezaban a entumecerse. Aquello no podía ser verdad. Tenía que ser una broma, algún tipo de engaño que ella simplemente no comprendía. Mehmet logró decir al fin, y su voz temblaba tanto que apenas la reconocía. Esto es algún error. Algún malentendido. Tú estás casado conmigo. Conmigo. Él negó con la cabeza, y sus ojos la miraban con una especie de paciencia extraña. Estoy casado con las dos, dijo, y en su tono no había ni arrepentimiento ni vergüenza. En mi cultura esto es normal, Isabela. Tú sabes que vengo de una familia tradicional. Mi padre también tuvo varias esposas, y vivían en paz y armonía. Ahora me toca a mí crear una familia así. Isabela se aferró al respaldo de la silla porque las piernas dejaron de sostenerla. Miró a Camila, que estaba junto a la puerta, encogida sobre sí misma, y las lágrimas corrían por sus mejillas. La joven no emitía ningún sonido, solo lloraba en silencio, y sus hombros se estremecían. Esto es imposible, susurró Isabela, y las palabras le costaban tanto como si cada una pesara 1 tonelada. No me lo dijiste. Nunca lo mencionaste. Mehmet, nos casamos por la iglesia. Tenemos un certificado de matrimonio. Y nosotros también lo tenemos, dijo Camila en voz baja, eran sus primeras palabras. Su voz era fina, infantil, quebrada. Miró a Isabela, y en sus ojos no había odio, solo la misma desesperación que en ese momento le desgarraba el pecho a Isabela. Isabela se volvió hacia Mehmet, y dentro de ella se alzó una ola de rabia que por un instante ahogó el shock. No puedes estar casado con 2 mujeres al mismo tiempo. Casi gritó, apretando los puños.
Es ilegal. Es una locura. Mehmet suspiró, y en su rostro apareció una leve irritación, como si ella lo cansara con sus objeciones. Isabela, cálmate, dijo, y en su voz sonaron notas de acero. Ahora estás en shock, pero pronto lo entenderás todo. Las amo a las dos. Cuidaré de las dos. ¿Acaso no es maravilloso? ¿No querías una familia grande y unida? Yo quería ser tu única esposa. Gritó Isabela, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Quería que solo me amaras a mí. Tú me prometiste. Dijiste tantas palabras bonitas. La voz se le quebró y se cubrió el rostro con las manos, sintiendo como todo se derrumbaba por dentro, como se hacía añicos aquella imagen hermosa en la que tanto había creído. No me quedaré aquí, susurró entre sollozos. Me voy. Ahora mismo. Se lanzó hacia su bolso, buscando frenéticamente el pasaporte, el teléfono, la cartera. Las manos no le obedecían, todo se le caía de los dedos. Mehmet permanecía de pie, observándola en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tu pasaporte lo tengo yo, dijo con calma. Isabela se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia él. ¿Qué? Tu pasaporte, repitió, y en su voz no había ni rastro de vergüenza. Lo tomé para guardarlo cuando dormías en el avión. Por seguridad. Aquí es otro país, ¿entiendes? Hay que cuidar los documentos. Isabela sintió como el horror la inundaba como una ola helada. Miró a Camila, que estaba apoyada contra la pared, y la vio negar lentamente con la cabeza, como diciendo, sí, yo tampoco tengo pasaporte. Devuélveme mi pasaporte, dijo Isabela, intentando hablar con firmeza, aunque la voz le temblaba traicioneramente. Ahora mismo. Mehmet sonrió, y esa sonrisa no tenía nada que ver con las que le había dedicado antes. Mañana, amor, dijo con suavidad. Mañana lo hablaremos todo con calma. Ahora estás demasiado alterada. Camila te mostrará dónde vas a dormir. Tendrás una habitación aparte. Se acercó a Camila y le puso la mano en el hombro, la chica se estremeció con su contacto. Camila, lleva a nuestra nueva hermana a la habitación, ordenó, con un tono que no admitía réplica. Camila sintió sin levantar la vista y dijo en voz baja, vamos. Isabela se quedó en medio de la habitación, por dentro todo gritaba, le exigía que huyera, que pidiera ayuda, que hiciera algo, lo que fuera. Pero su cuerpo no se movía. Miraba a Mehmet y no podía creer que fuera el mismo hombre que hacía apenas unas horas le besaba las manos y le prometía felicidad. No me quedaré aquí, repitió, pero esta vez su voz sonó débil, desesperanzada. Mehmet se volvió hacia ella, y su rostro estaba completamente impenetrable. Te quedarás, dijo simplemente. No tienes elección, Isabela. Cuanto antes lo entiendas, más fácil te será. Isabela estaba sentada en el borde de una cama estrecha, en una habitación pequeña, mirando la pared sin ver nada. Camila se había acomodado en el suelo, apoyada contra la pared opuesta, abrazándose las rodillas. Llevaban más de una hora en silencio, y el peso de ese silencio era tal que daban ganas de gritar. ¿Desde cuándo tú? Empezó Isabela, pero se interrumpió, porque no sabía cómo terminar la pregunta. 8 meses, respondió Camila en voz baja, sin alzar la cabeza. Me trajo aquí hace 8 meses. También me prometió una sorpresa. También me dijo que me amaba. Isabela apretó la sábana entre las manos y sintió cómo volvía a levantarse en su interior la misma ola de rabia y desesperación. ¿Por qué no te fuiste? Preguntó, y en su voz se coló un reproche. ¿Por qué te quedaste aquí? Camila alzó la mirada, y en sus ojos había tanto dolor que Isabela se arrepintió al instante de sus palabras. ¿Crees que no lo intenté? Susurró la joven, con los labios temblorosos. Intenté irme al día siguiente. Él me quitó el pasaporte. Me quitó todo el dinero. No sé el idioma. Fui a la policía, y ellos dijeron que tenían nuestro certificado de matrimonio, que era un asunto familiar, que debía resolverlo con mi marido. Isabela sintió como el frío se extendía por su cuerpo. Pero eso es imposible, exhaló.
No se puede obligar a alguien a quedarse. Es un secuestro, es violencia. Aquí las leyes son otras. Camila se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Aquí la esposa debe obedecer al marido. Y él tiene todos los papeles, todo está en regla. Soy su esposa ante la ley. Isabela se levantó y empezó a caminar por la habitación, sintiendo como por dentro todo hervía de impotencia. Llamaré a la embajada, dijo con decisión. Llamaré a casa. Me buscarán, mis padres. ¿Te quitó el teléfono?, preguntó Camila. Isabela se llevó la mano al bolsillo del vaquero y sintió como el corazón se le desplomaba. El teléfono no estaba. Rebuscó frenéticamente en todos los bolsillos, miró dentro del bolso, pero ya sabía que no lo encontraría. Mehmet se lo había quitado mientras dormía en el avión, probablemente al mismo tiempo que el pasaporte. Lo tiene todo planeado, continuó Camila con voz monótona. Les dice a tus padres que estás feliz, que necesitas tiempo para adaptarte. Envía mensajes desde tu teléfono. Las primeras semanas yo ni siquiera entendía lo que hacía, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Mis padres creen que simplemente estoy ocupada con mi nueva vida. Isabela volvió a sentarse en la cama, y sus manos cayeron inertes sobre las rodillas. Entonces estamos atrapadas, susurró. La puerta se abrió sin llamar, y Mehmet apareció en el umbral. Se había cambiado a ropa de casa, parecía relajado y satisfecho, como si fuera la noche más normal de su vida. ¿Ya se han conocido mejor?, preguntó con una sonrisa, entrando en la habitación. Eso está bien. Deben convertirse en hermanas. Verdaderas hermanas, que se apoyen mutuamente y me ayuden a crear una familia fuerte. Isabela se puso de pie de un salto, y apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Devuélveme mi pasaporte y mi teléfono, dijo, intentando hablar con calma, aunque por dentro todo le temblaba de rabia. Me voy. No puedes retenerme aquí por la fuerza. Mehmet suspiró y negó con la cabeza, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Isabela, no lo entiendes, dijo, y su voz sonó casi cariñosa. Hago esto por tu bien. Por el bien de las dos. En mi familia siempre ha sido así. Mi padre tuvo 3 esposas y vivían en completa armonía. Se ayudaban, criaban a los hijos juntas, compartían alegrías y penas. Es una tradición hermosa, y quiero continuarla. ¿Tu padre era polígamo?, preguntó Isabela, y en su voz se oyó incredulidad. Claro, asintió Mehmet. Crecí en una familia grande y amorosa. Y quiero lo mismo para mis hijos. ¿Acaso no quieres hijos, Isabela? Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado. No te atrevas a hablar de hijos, siseó. Me engañaste. Te casaste conmigo con documentos falsos. Eso es un delito. Mehmet se echó a reír, y aquella risa sonó tan ligera, tan despreocupada, que Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Falsos?, repitió. Nuestro matrimonio es completamente legal, querida. Tengo todos los documentos. Otra cosa es que, según las leyes locales, puedo tener varias esposas. Tú simplemente no lo sabías, pero eso no invalida nuestro matrimonio. Mientes, exhaló Isabela. Incluso aquí es ilegal. La poligamia está prohibida en Turquía. Mehmet se encogió de hombros. Está prohibida oficialmente, admitió. Pero mi familia vive según las tradiciones antiguas. Y nadie nos molesta, porque no alteramos el orden público. Simplemente vivimos nuestra vida. Se acercó un paso más, e Isabela retrocedió instintivamente hasta que la espalda chocó contra la pared. Escúchame con atención, dijo Mehmet, y su voz se endureció. Puedes gritar, puedes llorar, puedes enfadarte todo lo que quieras. Pero no te irás a ningún lado. No tienes pasaporte. No tienes dinero. No tienes teléfono. No sabes el idioma. Estás en un país extranjero, donde no conoces a nadie, salvo a mí y a Camila. Isabela lo miraba y sentía como el miedo iba desplazando poco a poco a la rabia. Él tenía razón. Dependía completamente de él.
Ni siquiera sabía la dirección de esa casa, no podría explicarle a un taxista a dónde ir, no podría alquilar un hotel sin documentos. Yo tenía dinero, susurró. Tenía dinero en mi cuenta. No soy una mendiga. Mehmet sonrió, y aquella sonrisa estaba llena de un triunfo retorcido. Lo tenías, asintió. Cuando nos casamos, tú misma me añadiste como cotitular de la cuenta. ¿Recuerdas? Dijiste que entre marido y mujer no debía haber secretos. Transferí todo el dinero a mi cuenta personal hace 2 días. Gracias por tu confianza, amor. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Era cierto. Ella misma lo había añadido a su cuenta. Lo amaba tanto, confiaba tanto en él, que no vio nada extraño en ello. Le parecía lo correcto entre esposo y esposa. Tú robaste mi dinero, logró decir. Tomé lo que pertenece a nuestra familia, la corrigió con calma. Y utilicé esos fondos para acondicionar nuestro hogar. ¿Acaso una esposa no debe ayudar económicamente a su marido? Camila sollozó en silencio en un rincón, y Mehmet se volvió hacia ella. Y tú deja de llorar, dijo irritado. Estoy harto de esas lágrimas. Las dos deben entenderlo, su vida ahora está aquí, conmigo. Cuanto antes lo acepten, más fácil les será. Se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral se detuvo y se giró. Mañana empezarán a cumplir con sus obligaciones, dijo. Camila ya sabe cómo funciona todo. Te enseñará, Isabela. Cocinarán, limpiarán, lavarán la ropa. Cuidarán de mí y harán todo lo que yo diga. Y si son obedientes y sumisas, seré bueno. Pero si se resisten. No terminó la frase, pero la amenaza quedó suspendida en el aire como un peso insoportable. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Miraba al vacío, incapaz de creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Ayer aún era una mujer libre, hacía planes, soñaba con hijos y con una vida familiar feliz. Y ahora era una prisionera en un país extranjero, sin documentos, sin dinero, sin posibilidad de pedir ayuda. Miente sobre su padre, dijo Camila en voz baja, y Isabela alzó la vista hacia ella. Su padre nunca tuvo varias esposas. Yo conocí a su madre. Es la única. Ella ni siquiera sabe de mí. Se inventó esa historia solo para justificarse. Isabela cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero no emitió ningún sonido. Lloraba en silencio, sintiendo como algo se quebraba dentro de ella, como se derrumbaba la última esperanza de que todo aquello fuera un malentendido que pudiera resolverse. ¿Qué vamos a hacer?, susurró entre lágrimas. Camila guardó silencio durante un largo rato, y luego respondió en voz baja, no lo sé. Llevo 8 meses sin saberlo. Isabela se despertó sobresaltada por un golpe seco en la puerta y durante un instante no entendió dónde estaba. Luego todo volvió de golpe, la habitación, Camila en el suelo, la pesadilla que era real. Afuera apenas empezaba a clarear. Arriba. Se oyó la voz de Mehmet tras la puerta. Quiero el desayuno en media hora. Camila se levantó de un salto, y Isabela vio cómo su rostro se volvía pálido. La joven se arregló el pelo con rapidez, alisó la ropa y lanzó a Isabela una mirada suplicante. Levántate, por favor, susurró. Cuando se enfada. Es mejor no poner a prueba su paciencia. Isabela se incorporó lentamente de la cama, sintiendo como todo el cuerpo le dolía por la tensión y la falta de sueño. Apenas había dormido aquella noche, solo estuvo tumbada mirando al techo, intentando encontrar alguna salida a aquella pesadilla. En la cocina, Mehmet ya estaba sentado a la mesa, mirando algo en el teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando ellas entraron. Camila sabe lo que desayuno, dijo con indiferencia. Ella te lo mostrará, Isabela. Y quiero que recuerdes algo, no me gusta esperar. Si la comida no está lista a tiempo, no me agradará. Isabela se quedó de pie en el umbral de la cocina, mirándolo, incapaz de creer lo que oía. Ese no era el Mehmet que ella conocía. Aquel Mehmet siempre había sido educado, nunca se había permitido darle órdenes.
Aquel Mehmet le llevaba café a la cama y le besaba las manos. No voy a prepararte el desayuno, dijo, procurando que su voz sonara firme. No soy tu sirvienta. Mehmet levantó lentamente la cabeza del teléfono y sus ojos eran fríos como el hielo. Eres mi esposa, dijo con absoluta calma. Y una esposa debe cuidar de su marido. Es tu deber. ¿O crees que puedes simplemente vivir aquí, comer mi comida, dormir bajo mi techo y no hacer nada a cambio? Me robaste el dinero. Se le escapó a Isabela. Me robaste todo lo que tenía. Él se levantó de la mesa con un movimiento tan brusco que ambas mujeres se estremecieron. Mehmet se acercó a Isabela hasta quedar muy cerca de ella, imponiéndose con su cuerpo, y ella sintió como el miedo le cerraba la garganta. Lo repetiré una vez más para que lo entiendas, dijo despacio, casi separando cada sílaba. No robé tu dinero. Tomé el dinero de nuestra familia para las necesidades de nuestra familia. Y ahora tendrás que ganarte el derecho a vivir en esta casa. Cocinarás, limpiarás y harás todo lo que yo diga. ¿Está claro? Isabela guardó silencio, sintiendo como dentro de ella luchaban el orgullo y el miedo. Quería escupirle a la cara, quería gritar, pero vio algo en sus ojos que la obligó a tragarse las palabras. Camila, empieza a cocinar, ordenó Mehmet, sin esperar la respuesta de Isabela. Y tú, Isabela, puedes quedarte aquí de pie pensando si tienes hambre. Porque hasta que no empieces a cumplir con tus deberes, no habrá comida para ti. Volvió a sentarse a la mesa, y Camila se apresuró hacia la cocina. Isabela observó cómo la joven sacaba los productos, encendía el fuego, cómo le temblaban las manos al cortar las verduras. Y algo en esas manos temblorosas, en la postura sumisa, en el miedo que se leía en cada movimiento, quebró la última resistencia de Isabela. Se acercó en silencio a Camila y le preguntó en voz baja, ¿qué hago? Camila le lanzó una mirada agradecida, y en sus ojos Isabela vio alivio. Coja los huevos, susurró. Le gusta la tortilla con queso y tomate. Cocinaron en silencio, y Isabela sentía la mirada de Mehmet clavada en ellas. Las observaba como un amo observa a sus sirvientas, con frialdad y evaluación. Cuando el desayuno estuvo listo, Camila colocó el plato delante de él, e Isabela notó cómo la joven daba un paso atrás y bajaba la mirada. Mehmet probó la comida, asintió y siguió comiendo sin decir una sola palabra de agradecimiento. ¿Y nosotras? No aguantó Isabela. ¿También vamos a comer? Él la miró con sorpresa, como si la pregunta le pareciera extraña. Después de que yo termine, respondió. Primero come el cabeza de familia. ¿No te enseñaron modales? Isabela apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Quería estrellarle el plato en la cara, quería gritarle que era un enfermo, pero se contuvo. Porque comprendió que resistirse en ese momento no serviría de nada, solo empeoraría las cosas. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Mehmet imponía las reglas, y sus reglas se volvían cada vez más duras. Isabela y Camila debían levantarse a las 6 de la mañana, prepararle el desayuno, limpiar el apartamento, lavar su ropa. Él controlaba cada uno de sus pasos, cada movimiento. ¿Por qué hay tanto polvo?, preguntaba, pasando el dedo por una estantería. Camila, enséñale a Isabela a limpiar como es debido. ¿O las dos quieren quedarse sin cena? Esta camisa está mal planchada, decía, tirando la ropa al suelo. Hazlo de nuevo. Y no te atrevas a darme algo así otra vez. Él comía solo, ellas esperaban a que terminara. Decidía qué debían ponerse, cuándo dormir, de qué podían hablar. Isabela sentía como cada día algo dentro de ella se encogía más y más, como el orgullo y la dignidad se derretían lentamente bajo la presión de su control. Lo peor eran las noches, cuando entraba en la habitación de una de ellas. Isabela aprendió a desconectarse en esos momentos, a llevar la mente a algún lugar lejano donde sus manos no pudieran alcanzarla. Pero después, cuando él se iba, se quedaba tumbada mirando al techo, sintiéndose sucia y rota. Al principio, Camila e Isabela casi no hablaban. Entre ellas había una tensión incómoda, como si fueran rivales y no víctimas del mismo hombre.
Isabela se descubría a sí misma enfadada con Camila por obedecer tan dócilmente todas las órdenes, por no resistirse, por no intentar luchar. ¿Por qué simplemente aceptas esto? Le preguntó una noche, cuando ambas yacían en la oscuridad sin poder dormir. Camila guardó silencio durante mucho tiempo, y luego respondió en voz baja: intenté resistirme. El primer mes lo intenté. Gritaba, me negaba a obedecer, intenté escapar. Él puede ser muy cruel cuando se enfada. No pega de forma que queden marcas. Sabe cómo hacer daño sin dejar huellas, para que nadie vea nada. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. ¿Te pegó?, susurró. No, Camila dudó. Pero puede no darte de comer durante 2 días. Puede encerrarte en una habitación durante 24 horas. Puede decir cosas que hacen que empieces a sentirte una basura que no merece ni respirar. Te rompe poco a poco, sin dejar pruebas, para que luego no puedas demostrar nada. Isabela se giró de lado y en la oscuridad distinguió la silueta de Camila. ¿Por qué no escribiste la verdad a tus padres?, preguntó. Aunque fuera una indirecta, para que lo entendieran. Lee todos los mensajes, respondió Camila. Me obliga a escribir delante de él. Si escribo algo que no debo, lo entiende al instante. Y luego castiga. Y yo tengo miedo. Tengo mucho miedo de su ira. La voz de la joven temblaba, e Isabela comprendió que Camila estaba realmente quebrada. 8 meses en esa jaula la habían convertido en una sombra asustada, que temía incluso su propia respiración. Lo siento, susurró Isabela. Siento haberme enfadado contigo al principio. No tienes la culpa de lo que está pasando. Y tú tampoco, sollozó Camila. Él es muy inteligente. Sabe engañar. Me contó las mismas historias que a ti. Hablaba de amor, de familia, de felicidad. Yo creí cada una de sus palabras. Isabela alargó la mano en la oscuridad y encontró la de Camila. La joven le apretó los dedos con fuerza, como aferrándose a la última esperanza. Tenemos que salir de aquí, susurró Isabela. De alguna manera, algún día. No podemos vivir así el resto de nuestras vidas. Lo intenté, repitió Camila, con una desesperanza tan profunda que a Isabela se le encogió el corazón. Lo intenté, pero él lo tiene todo calculado. Todas las salidas están bloqueadas. Estamos atrapadas. Isabela yacía en la oscuridad sintiendo como algo dentro de ella cambiaba. Sí, ahora estaban atrapadas. Sí, él controlaba cada uno de sus pasos. Pero ella no podía, no quería rendirse. En algún lugar muy dentro, bajo capas de miedo y humillación, aún ardía una chispa de resistencia. E Isabela se juró a sí misma que no dejaría que esa chispa se apagara. Entonces lo intentaremos otra vez, dijo con firmeza. Juntas. Encontraremos la manera. Camila no respondió, solo apretó aún más su mano. Y en ese gesto silencioso había más esperanza que en cualquier palabra. Pasaron 2 semanas, y Isabela sentía como poco a poco se acostumbraba a esa existencia, aunque cada célula de su cuerpo se resistía a aceptarlo. Aprendió a levantarse antes del despertador, aprendió a cocinar como le gustaba a Mehmet, aprendió a callar cuando él decía algo humillante. Pero por dentro no se rompió. Solo se escondió, observando, estudiando, esperando el momento. Mehmet se volvió más relajado. Vio que Isabela había dejado de contestar, había dejado de intentar discutir, y decidió que se había sometido. Incluso empezó a hablarle otra vez con más suavidad, a veces le acariciaba la cabeza, como si fuera un animal obediente. ¿Ves lo bien que va todo cuando no te resistes?, decía él, y en su voz se oía satisfacción. Empiezas a entender que tu lugar está aquí, a mi lado. Isabela asentía con la mirada baja y se odiaba por cada uno de esos gestos. Pero sabía que ahora lo más importante era adormecer su vigilancia, hacerle sentir que había ganado. Por las noches, ella y Camila hablaban cada vez más. El miedo entre ellas se fue disipando, dando paso a algo distinto, un vínculo frágil, pero cada vez más fuerte. Eran las únicas personas que se tenían la una a la otra en aquella pesadilla,
y esa desgracia compartida las unía más que cualquier amistad en una vida normal. «Háblame de ti», le pidió Isabela una noche, cuando yacían en la oscuridad escuchando los ronquidos de Mehmet en la habitación contigua. «¿Cómo eras antes de conocerlo?». Camila guardó silencio, como si recordara algo muy lejano. «Estudiaba en la universidad», empezó en voz baja. «Quería ser profesora. Tenía una familia, mamá, papá y una hermana menor. No éramos ricos, pero éramos felices. Y entonces lo conocí en una fiesta de estudiantes». Su voz temblaba mientras continuaba, e Isabela escuchaba sintiendo como algo se le encogía por dentro de dolor por aquella chica. Era tan atento, tan generoso. Camila se secó las lágrimas. Me hacía regalos, me llevaba a restaurantes. Decía que yo era especial, que nunca había conocido a una chica como yo. Mi familia estaba en contra, decían que él iba demasiado rápido, que había que esperar. Pero yo no escuché. Pensé que simplemente no entendían el amor verdadero. Isabela cerró los ojos, porque aquella historia se parecía demasiado a la suya. Me propuso matrimonio a los 3 meses de conocernos, continuó Camila, y su respiración se volvió entrecortada. Dijo que tenía trabajo aquí, que nos mudaríamos, que podría seguir estudiando. Le creí. Mi madre lloraba cuando me fui, me rogaba que lo pensara mejor. Y yo le dije que no debía arruinarme la felicidad. La voz de Camila se quebró y guardó silencio unos segundos, reuniendo fuerzas. Cuando llegamos aquí, la primera semana todo fue bien, susurró. Era cariñoso, atento. Y luego empezó a cambiar. Primero en cosas pequeñas, se irritaba cuando yo hacía algo que no le gustaba. Luego me quitó los documentos, dijo que los guardaría para que no se perdieran. Después tomó mi teléfono, dijo que me compraría uno nuevo, mejor. No entendí que había caído en una trampa hasta que ya fue demasiado tarde. Isabela se giró de lado, mirando a la oscuridad donde yacía Camila. Tu hermana. Dijiste que es abogada, ¿no? Sí, Camila sorbió por la nariz. Es 5 años mayor que yo. Trabaja en un bufete. A veces pienso en intentar contactar con ella, decirle la verdad, pero él vigila cada palabra mía, lee cada mensaje. ¿Y si yo encuentro la manera de contactar con ella? La interrumpió Isabela, y en su voz apareció una firmeza nueva. ¿Si consigo pasarle información sin que él lo sepa? Camila se incorporó de golpe, e Isabela oyó cómo su respiración se aceleraba. ¿Cómo?, preguntó la joven, y en su voz asomó una esperanza que parecía enterrada desde hacía tiempo. Él lo controla todo. No podemos salir del piso sin él. No tenemos teléfonos. Da miedo incluso acercarse a la ventana, porque puede darse cuenta. Aún no sé cómo, admitió Isabela. Pero pensaré. Buscaré la forma. No podemos simplemente rendirnos, Camila. Somos demasiado jóvenes para pasar el resto de nuestras vidas en esta jaula. Al día siguiente, Mehmet salió por asuntos suyos, y por primera vez en 2 semanas las mujeres se quedaron solas en el apartamento. Había cerrado la puerta con llave desde fuera, pero su ausencia en sí misma daba una extraña sensación de alivio, como si por fin pudieran respirar hondo. Isabela empezó a limpiar y se topó con un montón de papeles tirados sin cuidado sobre una estantería del salón. Los tomó solo para quitar el polvo, pero uno de los documentos llamó su atención. Era una carta del banco, y las palabras pago vencido y aviso final estaban resaltadas en negrita. Camila la llamó en voz baja. Ven aquí. La chica se acercó, secándose las manos en el delantal, e Isabela le tendió la carta. Se quedaron de pie, una junto a la otra, leyendo, y con cada línea el rostro de Camila se volvía más pálido. Tiene deudas, susurró Isabela. Deudas enormes. Mira, decenas de miles. Y esto es solo un banco. Camila tomó otros papeles del montón, y comenzaron a revisarlos, pasando página tras página con manos temblorosas. El panorama que se dibujaba era cada vez más aterrador: créditos impagados, avisos de agencias de cobro, demandas judiciales. Está en bancarrota. Camila se dejó caer en el sofá y los papeles se le escaparon de las manos. Arruinado por completo.
¿pero cómo? Si gastaba tanto dinero conmigo cuando nos conocíamos. Dinero ajeno, Isabela sintió como el entendimiento la helaba por dentro. Pedía préstamos para impresionar. Para que te enamoraras, para que confiaras en él. Y luego se casó contigo. Se quedó en silencio, porque el pensamiento siguiente era demasiado terrible para decirlo en voz alta. Y después se quedó con todo lo que yo tenía, terminó Camila por ella, con una voz vacía, sin vida. Tenía unos pequeños ahorros de mi abuela. Me convenció de transferirlos a una cuenta común, dijo que así sería más seguro. Una semana después, el dinero había desaparecido. Dijo que lo había invertido en un negocio, que pronto seríamos ricos. Isabela sentía como la rabia hervía en su interior. No era solo rabia, era una furia que le hacía temblar las manos y le subía el corazón a la garganta. Se casó con nosotras por dinero, dijo entre dientes. Todo este tiempo solo nos ha estado usando. Amor, familia, tradiciones. Todo es mentira. Lo único que quería era dinero. Camila se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar, en silencio, sin esperanza. En ese llanto había un dolor tan profundo que Isabela se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Le di todo, sollozaba Camila. Dejé a mi familia, mis estudios, mis amigos. Confié en él. Y él simplemente me compró como a una cosa y luego me tiró cuando se acabó el dinero. A mí también, Isabela le acariciaba la espalda, sintiendo como sus propias lágrimas le corrían por las mejillas. Yo también le di todo. Y él lo tomó. Simplemente lo tomó, sin ni siquiera dar las gracias. Se quedaron abrazadas, llorando, cada una por su dolor, por sus esperanzas perdidas, por los sueños destruidos. Pero luego Isabela se secó las lágrimas y se apartó un poco, mirando a Camila directamente a los ojos. Basta, dijo, y en su voz apareció acero. Basta de llorar. Basta de compadecernos. Si él cree que puede simplemente robarnos la vida, el dinero, la dignidad, y salir impune, se equivoca. Camila la miraba con los ojos muy abiertos, y en ellos empezaba a encenderse lentamente la misma chispa que ardía en los de Isabela. ¿Qué propones?, susurró. Isabela se levantó y empezó a caminar por la habitación. Los pensamientos en su cabeza empezaban a ordenarse en un plan, aún incompleto, aún borroso, pero ya lo bastante claro como para dar esperanza. Él cree que estamos rotas, dijo despacio. Que nos hemos rendido. Ese es su error. Usaremos su confianza contra él. Encontraremos la manera de contactar con tu hermana. Reuniremos todas las pruebas de su fraude. Y lo destruiremos igual que él intentó destruirnos a nosotras. Camila se puso en pie. Sus manos ya no temblaban. Él lo controla todo, dijo, pero ahora en su voz no había desesperación, solo una evaluación lúcida de la situación. ¿Cómo vamos a? No lo sé, admitió Isabela. Pero encontraremos la manera. Porque ahora tenemos algo que él no tiene, conocemos la verdad. Y no estamos solas. Somos dos, Camila. Y juntas somos más fuertes de lo que él cree. La joven asintió, y en su rostro apareció una expresión que Isabela no había visto antes, determinación. Mi hermana Lucía, dijo en voz baja. Si logramos llegar hasta ella, nos ayudará. Es inteligente, conoce la ley. Encontrará la forma de sacarnos de aquí. Isabela le tomó las manos. Permanecieron así, mirándose a los ojos, y entre ellas nacía algo nuevo, no solo amistad, no solo una alianza de víctimas. Era una hermandad de combate entre dos mujeres que habían decidido no serlo más. Entonces empezamos a actuar, dijo Isabela. Desde hoy no somos prisioneras. Somos exploradoras en territorio enemigo. Y vamos a reunir todo lo que nos ayude a destruirlo. Oyeron el sonido de la llave en la cerradura y ambas se quedaron inmóviles al instante. Mehmet había vuelto. Isabela devolvió rápidamente los papeles a la estantería, y ella y Camila regresaron a sus tareas, una a limpiar, la otra a cocinar. Cuando Mehmet entró en el apartamento, vio la misma escena de siempre, dos mujeres dóciles cumpliendo con sus obligaciones. Pero no vio lo que había cambiado.
No vio el nuevo fuego en sus ojos, la determinación que ahora las unía con más fuerza que cualquier cadena. Creyó que había ganado. En realidad, la guerra apenas comenzaba. Isabela aprendió a sonreírle a Mehmet de una manera que le resultara creíble. Aprendió a bajar la mirada cuando él hablaba, a tocarle la mano con gratitud cuando le concedía algún pequeño privilegio. Y, lo más importante, aprendió a no mostrar que por dentro hervía de odio. «Estás cambiando», le dijo él una vez durante la cena, con satisfacción en la voz. «Te vuelves más sabia. Ya te lo dije, si aceptas tu destino, serás feliz». Isabela asintió mientras le servía té, y su mano estaba completamente serena. «Tenías razón», dijo en voz baja, obligándose a mirarlo a los ojos. «Solo necesitaba tiempo para entenderlo. Perdóname por cómo me comporté al principio». Mehmet alargó la mano y le acarició la mejilla, y a Isabela le costó todas sus fuerzas no apartarse de su contacto. «Siempre supe que eras una mujer inteligente», dijo. «Mucho más inteligente que Camila. Ella todavía a veces me mira con ese miedo tonto en los ojos. Tú, en cambio, has aprendido a comprender que solo quiero lo mejor para ustedes». Isabela sonrió aún más, aunque por dentro todo se le retorcía de asco. «Claro», susurró. «Lo entiendo». Cuando Mehmet se iba a dormir, ella y Camila se reunían en la cocina y susurraban, inclinadas sobre la mesa. Aprendieron a hablar tan bajo que no se oyera desde el dormitorio, a escuchar cada sonido para callar a tiempo si él despertaba. «Ha empezado a dejar su teléfono sin vigilancia», informó Isabela una de esas noches. «Hoy se fue a duchar y lo dejó en la cama. Alcancé a ver sus contactos». Camila se aferró a su brazo con tanta fuerza que Isabela sintió dolor. «¿Y? Hay un número guardado como mamá». Isabela sacó un pequeño papel en el que había anotado las cifras con letra temblorosa. «Me lo memoricé». «¿Es el número de tu madre?». Camila tomó el papel con manos temblorosas y lo apretó contra el pecho, como si fuera el mayor tesoro. «Sí», exhaló, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. «Es su número. Dios mío, hace tanto que no escucho su voz. Tenemos que encontrar la manera de llamar». Isabela miró hacia la puerta para comprobar que Mehmet no venía. «Pero no desde su teléfono. Lo verá enseguida en el historial de llamadas». «Los vecinos», susurró Camila, secándose las lágrimas. «Abajo vive una pareja de ancianos. A veces me los cruzaba en la escalera cuando él me dejaba ir a comprar en los primeros meses. Parecían amables». «Tal vez». Isabela negó con la cabeza. «Es demasiado arriesgado. Si Mehmet se entera de que intentamos pedir ayuda a los vecinos, puede dejar de sacarnos del apartamento por completo. Necesitamos otra cosa». Los días siguientes, Isabela observó a Mehmet con aún más atención. Estudió sus hábitos, su rutina, los lugares donde escondía llaves, contraseñas, documentos. Él se volvió menos cuidadoso porque creía que estaban sometidas. Y esa confianza jugaba a su favor. Un día, cuando Mehmet salió a una reunión, Isabela descubrió que había olvidado cerrar con llave el armario del dormitorio. Normalmente siempre lo hacía, pero ese día tenía prisa y lo olvidó. Isabela abrió la puerta lentamente, sintiendo como el corazón le golpeaba en la garganta. Dentro estaban sus pasaportes, el suyo y el de Camila, documentos cuidadosamente doblados, una memoria USB, un fajo grueso de billetes. Isabela sacó el teléfono de Camila, viejo, descargado. El suyo no estaba allí, eso significaba que Mehmet lo guardaba en otro sitio. Camila la llamó en voz baja. «Rápido, tenemos poco tiempo». La joven entró corriendo en la habitación y abrió los ojos de par en par al ver el armario abierto. «Tu teléfono», Isabela se lo tendió. «Cárgalo, pero escóndelo. En cuanto tengas la oportunidad, debes llamar a tu hermana. Rápido, solo lo esencial, dónde estamos, qué pasó, que necesitamos ayuda». Camila tomó el teléfono con manos temblorosas y lo apretó contra el pecho, igual que antes había apretado el papel con el número de su madre. ¿Y si revisa el armario y descubre que falta el teléfono? Nos arriesgaremos. Isabela empezó a fotografiar los documentos con el teléfono de Camila, mientras aún tenía algo de batería.
Tú también. Todos los documentos, todos los papeles que encontremos. Son nuestras pruebas. Trabajaron rápido y en silencio, y a Isabela le vino el pensamiento de que se habían convertido en un verdadero equipo. Cuando el armario volvió a quedar cerrado y el teléfono quedó escondido en un tarro de cereal en la cocina, ambas respiraron aliviadas. Una semana después, se presentó la oportunidad. Mehmet se quedó despierto hasta tarde frente al ordenador, y Isabela oyó cómo empezó a roncar directamente en la silla. Se acercó sigilosamente, lo cubrió con una manta para que no se despertara por el frío y regresó a la cocina. Ahora, susurró a Camila. Rápido. Camila sacó el teléfono del tarro, y le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Isabela abrió el grifo del fregadero para ahogar los sonidos, y Camila marcó el número de su hermana. Tono. 1, 2, 3. Isabela vio cómo Camila se mordía el labio hasta sangrar, cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. 4, 5. Hola. Se oyó una voz femenina adormilada. Lucía, exhaló Camila, y la voz se le quebró. Lucía, soy yo. Camila. La voz al otro lado se volvió inmediatamente más fuerte. Camila, ¿dónde estás? Nos estamos volviendo locos, desapareciste, no respondes a las llamadas. Escúchame con atención, tengo poco tiempo. Camila hablaba deprisa, atropellando las palabras. Estoy en Estambul. Él me engañó. Me retiene aquí contra mi voluntad. Me quitó el pasaporte, el dinero. Aquí hay otra mujer, se llama Isabela, también la engañó. Lucía, tengo miedo, no puedo salir. Camila, tranquilízate, la voz de su hermana se volvió firme, profesional. Dame la dirección. Rápido, mientras puedas hablar. Camila dictó la dirección, e Isabela vio cómo sus hombros se estremecían por los sollozos silenciosos. Te enviaré las fotos, continuó Camila, conteniendo apenas las lágrimas. Documentos, pruebas. Tiene deudas enormes, se casó con nosotras por dinero. Es un estafador. Lucía, por favor, ayúdanos. Te ayudaré, la interrumpió su hermana. Ya estoy anotándolo todo. Pero necesito más información. Su nombre completo, fecha de nacimiento, si tenéis certificados de matrimonio. Camila fue soltando los datos a toda prisa, mientras Isabela permanecía junto a la puerta, escuchando si Mehmet se despertaba. Cada segundo parecía una eternidad. Una cosa más, dijo Camila, y su voz se volvió más firme. Encuentra a otras. Estoy casi segura de que Isabela y yo no somos las primeras ni las últimas. Es un estafador experimentado. Tiene que haber más mujeres a las que engañó. Las encontraré, prometió Lucía. Camila, resiste. Me pongo a trabajar en esto desde este mismo momento. Pero tenéis que ser cuidadosas. Si es peligroso. No nos pega, la interrumpió Camila. Pero nos humilla, controla cada paso, nos deja sin comer si no obedecemos. Lucía, estoy tan cansada de tener miedo. La voz se le quebró del todo, y Camila se tapó la boca con la mano para no romper a llorar en voz alta. Todo irá bien, dijo Lucía, y en su voz había una seguridad tal que incluso Isabela sintió algo parecido a la esperanza. La sacaré de ahí. A las 2. Es mi trabajo y sé cómo hacerlo. Solo aguanten un poco más. Finjan obediencia, no lo provoquen. Me pondré en contacto con organizaciones internacionales, con la policía, con la embajada. No tendrá ninguna oportunidad. Gracias, susurró Camila. Dile a mamá que la quiero. Y que volveré. Se lo diré. Ahora borra el historial de llamadas y esconde el teléfono. Y Camila. Estoy orgullosa de ti. Eres muy valiente. La llamada se cortó, y Camila se dejó caer al suelo, apretando el teléfono contra el pecho. Lloraba en silencio, con los hombros sacudiéndose. Isabela se sentó a su lado, la abrazó y también lloró, de alivio, de esperanza, de saber que por primera vez en mucho tiempo habían dado un paso hacia la libertad. Lo lograremos, susurró Isabela, acariciándole el pelo.
Ahora tenemos una aliada. Tu hermana nos ayudará. Camila asintió, secándose las lágrimas, con el rostro decidido. Lucía no nos fallará, dijo. Si promete algo, lo cumple. Siempre fue fuerte, siempre me protegió. Y ahora nos salvará. Escondieron de nuevo el teléfono después de enviarle a Lucía todas las fotos recopiladas. Luego regresaron a su habitación y se tumbaron, fingiendo dormir. Pero ninguna de las dos durmió, permanecieron con los ojos abiertos, pensando en lo mismo. Pronto todo cambiaría. Pronto Mehmet pagaría por lo que les había hecho. Y ellas estarían allí para ver cómo se derrumbaba su pequeño imperio de mentiras. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Mehmet estaba de buen humor. Hablaba de sus asuntos, se jactaba de lo hábil que había sido en algún trato. Isabela escuchaba, asentía, sonreía, y nadie habría podido imaginar que dentro de ella rugía un huracán de emociones. ¿Saben qué, chicas?, dijo, recostándose en el respaldo de la silla. Creo que esta noche haremos una pequeña celebración. Celebraremos nuestro. ¿Cómo llamarlo? Reencuentro. Camila, prepara algo especial. Y tú, Isabela, pon la mesa bonita. Quiero que todo sea perfecto. Ambas asintieron dócilmente, y Mehmet sonrió, satisfecho con su obediencia. No sabía que aquel sería su último día tranquilo. No sabía que las redes ya estaban tendidas, que la justicia ya iba tras él, que las dos mujeres a las que creía quebradas en realidad afilaban los cuchillos de su caída. Isabela cruzó la mirada con Camila, y entre ellas saltó una chispa de entendimiento. Seguirían interpretando su papel. Sonreirían, obedecerían, fingirían sumisión. Pero por dentro ya celebraban una victoria que aún no había llegado, pero que ahora era inevitable. Pasaron 3 semanas desde aquella llamada, y cada día se hacía insoportablemente largo. Isabela y Camila continuaban con su papel, sonreían a Mehmet, cocinaban, limpiaban, soportaban sus caricias. Pero ahora sabían que era temporal, que en algún lugar fuera de esas paredes se estaba desplegando una operación para rescatarlas. Lucía enviaba mensajes breves al teléfono escondido cuando Mehmet salía por asuntos. Cada mensaje lo leían conteniendo el aliento y lo borraban de inmediato. Encontré a otras 3 mujeres. Todas dispuestas a testificar. Contacté con la madre de Mehmet a través de conocidos. Ella no sabe nada de ustedes. La policía se está preparando. Necesitamos un poco más de tiempo para reunir todos los documentos. Pronto terminará todo. Aguanten. Y por fin llegó el mensaje decisivo: mañana. Cena familiar en casa de su madre. Lo organicé a través de una amiga suya, dije que era una reunión familiar importante. La madre invitó a Mehmet. Debe llevarlas a las 2. Estaremos todos allí. Prepárense. Isabela le leyó el mensaje a Camila, y ambas sintieron como algo se les encogía por dentro, mezcla de expectación y miedo. Mañana. Solo un día más hasta que todo cambiara. ¿Cómo haremos para que nos lleve?, susurró Camila. Normalmente va solo a casa de su madre. Isabela pensó un instante, y en su rostro apareció una expresión decidida. Se lo pediré yo, dijo. Le diré que quiero conocer a su familia, que me siento preparada para formar parte de su mundo. Se sentirá halagado. Hace poco decía que ya habíamos madurado lo suficiente como para conocer a sus parientes. Por la noche, cuando Mehmet estaba relajado frente al televisor, Isabela se acercó y se arrodilló junto a su sillón. Apoyó la cabeza en sus rodillas, y él le acarició distraídamente el cabello. Mehmet, empezó ella en voz baja, con esa sumisión que a él tanto le gustaba. He estado pensando en lo que decías. Sobre la familia, sobre que debemos formar parte de tu mundo. Él se volvió hacia ella, con interés reflejado en el rostro. ¿Y qué has pensado? Quiero conocer a tu madre. Isabela alzó la vista, con tanta sinceridad en los ojos que él no pudo sospechar engaño. Quiero que sepa de nosotras, que bendiga a nuestra familia. Ahora entiendo que eso es importante. Que sin la aprobación de los mayores no podemos ser realmente felices.
Mehmet sonrió, y su mano se deslizó por la mejilla de ella. De verdad has cambiado, dijo, satisfecho. Te has convertido en una mujer sabia, Isabela. Estoy orgulloso de ti. Entonces, ¿nos llevarás contigo la próxima vez que vayas a ver a tu madre? Preguntó ella, con el corazón golpeándole tan fuerte que parecía imposible que él no lo oyera. Mehmet pensó un momento y luego asintió. Está bien, aceptó. Justo mañana mamá me invitó a cenar. Las llevaré a las 2. Que vea qué familia tan hermosa tengo. Isabela apoyó la frente en sus rodillas, ocultando la expresión de triunfo que cruzó fugazmente su rostro. Había funcionado. Las llevaría directo a la trampa, sin saberlo. El día siguiente se hizo insoportablemente largo. Mehmet les ordenó que se vistieran bonitas, y ellas se pusieron los mejores vestidos que tenían. Isabela se miró en el espejo y vio un rostro pálido, demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Pero en esos ojos ardía un fuego que Mehmet no veía. La casa de su madre estaba en otro barrio, en un edificio antiguo con escaleras estrechas. Mientras subían al tercer piso, Isabela sentía que las piernas le fallaban, y Camila caminaba a su lado, pálida como la muerte, apretándole la mano con tanta fuerza que se le entumecían los dedos. Mehmet llamó a la puerta, y abrió una mujer mayor, de rostro cansado y ojos bondadosos. Sonrió a su hijo, pero al ver a las dos jóvenes detrás de él, la sonrisa se le congeló. Mamá, ellas son Isabela y Camila, las presentó Mehmet, entrando en el piso. Quiero que las conozcas. Ellas viven conmigo. La madre las miró con desconcierto, e Isabela vio en su mirada preguntas que la mujer no se atrevía a formular. Pero antes de que pudiera decir nada, del salón salió una mujer joven, de unos 30 años, y en ella Isabela reconoció de inmediato los rasgos de Camila. Lucía. Susurró Camila, con la voz rota. Su hermana se lanzó hacia ella y se abrazaron con tanta fuerza que ambas empezaron a temblar. Mehmet se quedó inmóvil, y en su rostro la expresión cambió lentamente, de sorpresa a desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y su voz se volvió fría. Mamá, ¿quién es esta mujer? Una amiga mía la invitó, empezó a decir la madre, pero Lucía se separó de Camila y se giró hacia Mehmet, con el rostro endurecido. Soy abogada, dijo con claridad. Y estoy aquí para desenmascararte ante tu familia por lo que le hiciste a mi hermana y a esta joven. Mehmet retrocedió hacia la puerta, pero en ese momento volvió a abrirse y entraron 3 personas más, 2 mujeres jóvenes y un policía uniformado. Isabela los miró entrar y sintió como todo se le revolvía por dentro al comprender que aquello estaba ocurriendo de verdad, que la trampa se había cerrado. ¿Pero qué? Empezó Mehmet, pero una de las mujeres, una morena alta de rasgos duros, lo interrumpió. ¿Te acuerdas de mí, Mehmet?, preguntó, con una voz afilada como el acero. Hace 3 años me prometiste amor eterno, te casaste conmigo, me quitaste todo mi dinero y me abandonaste cuando se acabó. Te busqué durante 1 año. Y por fin te encontré. La segunda mujer, joven, de pelo corto y rojizo, dio un paso al frente. Y yo fui hace 2 años, dijo, apretando los puños. Me dijiste las mismas palabras que a todas ellas. Me prometiste familia, felicidad. Te quedaste con mis ahorros y me echaste a la calle cuando me quedé embarazada. Perdí al bebé por el estrés. La madre de Mehmet se apoyó contra la pared, y su rostro se volvió blanco como el papel. Mehmet. Susurró, con una voz cargada de dolor que hizo que Isabela sintiera lástima por aquella mujer. Dime que no es verdad. Dime que están mintiendo. Pero Mehmet guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Miraba a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida, pero no la había. Permítanme explicar la situación. Lucía sacó una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa. Mehmet Yılmaz, 32 años, desempleado, con deudas por más de 200.000. En los últimos 5 años se ha dedicado al fraude sistemático.
Busca mujeres jóvenes, normalmente de otras ciudades o países, se gana su confianza, se casa con ellas, obtiene acceso a su dinero y a sus documentos y luego las abandona o, como en el caso de Camila e Isabela, las retiene contra su voluntad. Abrió la carpeta y Isabela vio fotografías, extractos bancarios, declaraciones. Hemos localizado a 5 mujeres a las que engañó en los últimos años, continuó Lucía, con voz fría y profesional. La suma total del dinero robado ronda los 300.000. Además, existen cargos por retención ilegal, violencia psicológica y falsificación de documentos. La madre de Mehmet se dejó caer lentamente en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se estremecieron y Isabela comprendió que estaba llorando. Camila se lanzó hacia ella y se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Lucía las rodeó a ambas con los brazos, y las demás mujeres también se acercaron, y así permanecieron juntas, aferradas unas a otras, 5 mujeres a las que un solo hombre había intentado destruir, pero que resistieron y vencieron. ¿Y ahora qué? Preguntó Camila cuando las lágrimas se calmaron un poco. Ahora Lucía se secó los ojos y sonrió, vamos a ir a juicio. Y recuperaremos todo lo que les robó. Hasta el último centavo. El proceso judicial duró 3 meses, y cada audiencia fue para Isabela a la vez una prueba y una liberación. Se sentaba en la sala junto a Camila y las otras mujeres engañadas por Mehmet y escuchaba cómo se leían los cargos, cómo los testigos contaban sus historias uno tras otro. Mehmet estaba sentado en el banquillo, e Isabela lo miraba sin poder creer que alguna vez hubiera amado a ese hombre. Ahora parecía tan pequeño, tan miserable en su intento de justificarse. Su abogado trató de demostrar que todo había sido consensuado, que las mujeres le habían entregado el dinero voluntariamente, pero las pruebas eran demasiadas y resultaban irrefutables. El acusado engañó sistemáticamente a mujeres, ganándose su confianza bajo la apariencia de amor y matrimonio, para después apropiarse de su dinero y de sus documentos, decía el fiscal, con una voz firme e implacable. En el caso de Camila Hernández e Isabela Martínez, las retuvo contra su voluntad, las privó de libertad de movimiento y las sometió a violencia psicológica. Esto no es un conflicto familiar, es un delito. Lucía estaba sentada en la mesa de la acusación representando a las víctimas, impecable. Cada documento, cada prueba, fue presentado con claridad y precisión. Isabela la miraba con gratitud, consciente de que sin esa mujer, ella y Camila seguirían en aquel apartamento, en aquella jaula. Cuando llegó el momento de declarar, Isabela subió al estrado con las manos temblorosas. Miró a Mehmet, y él la observaba con un odio que antes la habría aterrorizado. Pero ahora su mirada ya no tenía poder sobre ella. Cuéntele al tribunal cómo conoció al acusado, pidió el fiscal. Isabela respiró hondo y empezó a hablar. Contó cómo Mehmet había aparecido en su vida, cómo le prometió amor y felicidad, cómo la engañó mes tras mes. Habló de cómo le robó el dinero, le quitó los documentos y la encerró en el apartamento. Su voz tembló al describir las humillaciones, el miedo, la impotencia. Nos hacía sentir que no valíamos nada, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas pese a intentar contenerlas. Decía que debíamos estar agradecidas porque nos permitía vivir en su casa, comer su comida. Pero era nuestro dinero. Era nuestra vida, la que nos robó. Cuando terminó, el juez asintió, e Isabela volvió a su asiento. Camila le apretó la mano, y así permanecieron juntas mientras el juez dictaba sentencia. El acusado es declarado culpable de todos los cargos, la voz del juez era fría y oficial. Fraude a gran escala, privación ilegal de libertad, violencia psicológica. La condena es de 12 años de prisión, con la obligación de devolver todas las sumas sustraídas y pagar una indemnización por daños morales. Isabela cerró los ojos y sintió como todo su cuerpo se relajaba por el alivio. 12 años. Pasaría 12 años en prisión. Para cuando saliera, ella tendría 38 años y viviría una vida completamente distinta, en la que no habría lugar para recuerdos de él. Además, continuó el juez, el acusado deberá compensar a cada una de las víctimas con la devolución íntegra de las sumas robadas más los intereses correspondientes. Sus bienes serán embargados y vendidos para cubrir las deudas. Mehmet intentó decir algo,
pero los guardias ya lo conducían hacia la salida. Se volvió por última vez, y su mirada se cruzó con la de Isabela. Ella lo observó con calma, sin odio ni miedo. Simplemente como se mira un capítulo cerrado de un libro. Después del juicio, todas las mujeres se reunieron en un café cercano. Estaban sentadas alrededor de una mesa grande, bebiendo café y conversando. La morena, que se llamaba Soledad, contaba cómo había buscado a Mehmet durante 3 años después de que la dejara sin un centavo. Pensé que iba a volverme loca, decía, apretando la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Me culpaba, creía que yo había hecho algo mal. Y luego entendí que no era cosa mía. Él es simplemente un depredador que caza a mujeres confiadas. La chica pelirroja, Patricia, asintió. Yo también pensaba que era culpa mía, dijo en voz baja. Cuando perdí al bebé, me dijo que era una señal de que no servía para ser madre. Le creí. Pero ahora entiendo que simplemente no quería asumir responsabilidades. Isabela escuchaba sus historias y comprendía que cada una cargaba con su propio peso de dolor y vergüenza. Pero ahora, sentadas juntas, ese peso se hacía más liviano. ¿Y qué harán ahora?, preguntó Camila, mirando a todas las mujeres alrededor de la mesa. Soledad se encogió de hombros. Volveré a casa de mis padres, dijo. Empezaré de nuevo. Tal vez intente recuperar el trabajo que dejé por él. Lo principal es que recuperaré mi dinero, y eso me dará la oportunidad de empezar una nueva vida. Patricia sonrió con tristeza. Yo quiero terminar la universidad, dijo. Dejé los estudios cuando lo conocí. Pensaba que el amor era más importante que la educación. Qué ingenua era. No eras ingenua, la interrumpió Lucía con firmeza. Ninguna de ustedes lo fue. Eran personas confiadas, abiertas, capaces de amar. Eso no son defectos. Son cualidades hermosas de las que él se aprovechó. La culpa es suya, no de ustedes. Isabela miró a Camila, y se intercambiaron una mirada larga. Camila y yo seguiremos siendo amigas, dijo Isabela con voz firme. Para siempre. Porque atravesamos el infierno juntas, y eso nos unió más que cualquier amistad normal. Camila le apretó la mano y asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Una semana después, Isabela estaba en el aeropuerto sosteniendo su pasaporte, que le habían devuelto tras el juicio. Camila estaba a su lado junto a Lucía, y ambas hermanas abrazaban a Isabela por turnos. ¿Me llamarás cuando llegues?, preguntaba Camila, con la voz temblorosa. Claro que llamaré, Isabela se secó las lágrimas y sonrió. Y tú vendrás a visitarme cuando termines la universidad. ¿Lo prometes? Lo prometo, Camila la abrazó una vez más, muy fuerte. Gracias. Gracias por no dejarme rendirme. Si no fuera por ti, seguiría en aquel apartamento, demasiado asustada incluso para soñar con la libertad. Nos salvamos la una a la otra, Isabela se apartó y la miró a los ojos. Recuérdalo. Las dos fuimos fuertes cuando hizo falta. Cuando el avión despegó, Isabela apoyó la frente en la ventanilla y observó cómo la ciudad donde había vivido el periodo más terrible de su vida se hacía cada vez más pequeña. Pero junto con el dolor, se llevaba algo más, la fuerza que había descubierto en sí misma, la lección aprendida, la certeza de que era capaz de sobrevivir incluso en las circunstancias más duras. En casa, sus padres la recibieron entre lágrimas y abrazos. Su madre no la soltó durante varios minutos, acariciándole el cabello y repitiendo que todo estaba bien, que todo había terminado. Tenía tanto miedo, susurraba su madre, con la voz quebrada. Cuando tus mensajes se volvieron tan extraños, tan cortos. Sentía que algo iba mal, pero no lograba entender qué. Isabela se acurrucó contra ella, inhalando el aroma familiar de su perfume y sintiendo el calor del hogar. Ahora todo está bien, mamá, dijo. Estoy en casa. Estoy a salvo. Durante las primeras semanas simplemente descansó, recuperándose poco a poco. Dormía hasta 12 horas al día, comía comida casera, paseaba por las calles conocidas. Gradualmente empezó a sentir cómo volvía a la vida, cómo desaparecía la tensión acumulada durante todos esos meses.
El dinero fue devuelto 2 meses después. No todo de una vez, primero lo que se logró recuperar con la venta de los bienes de Mehmet, luego el resto en pagos parciales a medida que se saldaban las deudas. Isabela miraba el extracto bancario y sentía un alivio extraño. No era solo dinero. Era una parte de su vida que había recuperado. Pero entendía que no podía simplemente volver a la vida de antes. Había cambiado. Aquella pesadilla dejó una huella en ella y, aunque se había curado del miedo, las cicatrices permanecían. Camila llamaba cada semana y hablaban durante horas. La joven regresó a la universidad, retomó el segundo curso y se volcó por completo en los estudios. Quiero ser profesora, como siempre había planeado, le contaba por teléfono. Quiero ayudar a los niños, enseñarles a ser fuertes y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesiten. Serás una profesora maravillosa, decía Isabela, con orgullo en la voz por aquella chica que había pasado por tanto dolor y no se había quebrado. Un día, Lucía llamó a Isabela. He pensado que podríamos hacer algo útil, dijo. Con mis colegas estamos organizando un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. Me gustaría que participaras, si estás preparada. Tu historia puede ayudar a otras. Isabela se quedó pensativa. Una parte de ella quería olvidar todo lo ocurrido, cerrar ese capítulo y no volver jamás a él. Pero otra parte entendía que su experiencia podía salvar a alguien más, ayudar a una mujer que en ese momento estuviera atrapada en la misma jaula en la que ella había estado. Lo pensaré, respondió. Dame un poco de tiempo. 6 meses después de su regreso, Isabela asistió por primera vez a una reunión del grupo de apoyo. Era una pequeña sala en un centro comunitario, donde se habían reunido unas 10 mujeres de distintas edades. Algunas lloraban, otras tenían el rostro inexpresivo, otras hablaban rápido y de forma entrecortada. Isabela escuchaba sus historias y se reconocía en ellas. Diferentes detalles, diferentes nombres, pero la esencia era la misma, hombres que usaban el amor como arma, que engañaban y manipulaban, que robaban no solo dinero, sino también dignidad. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie y miró a todas aquellas mujeres. Me llamo Isabela, empezó, con la voz serena. Hace 6 meses estaba en otro país, sin documentos, sin dinero, sin posibilidad de pedir ayuda. El hombre al que amaba y en quien confiaba convirtió mi vida en una pesadilla. Y pensé que nunca saldría de ahí, que ese era el final. Hizo una pausa, y varias mujeres asintieron, reconociéndose en sus palabras. Pero salí, continuó Isabela, y su voz se llenó de fuerza. No sola. Había otra mujer conmigo, tan asustada como yo. Nos apoyamos mutuamente. Encontramos la forma de contactar con el mundo exterior. Reunimos pruebas. Y conseguimos justicia. Les contó su historia sin adornos, sin ocultar el miedo ni el dolor. Habló de lo humillante que fue obedecer, de lo doloroso que fue perderse a sí misma, de lo aterrador que fue no ver salida. Pero lo más importante que entendí, concluyó, es que somos más fuertes de lo que creemos. Incluso cuando parece que todo está perdido, dentro de nosotras hay una fuerza que nadie puede arrebatarnos. Y no estamos solas. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, si nos atrevemos a pedirlo. Después de la reunión se le acercó una chica joven, apenas mayor de 20 años. Gracias, dijo en voz baja. Pensaba que había algo malo en mí, que era débil porque no podía dejar a mi novio. Él no me pega, pero controla todo lo que hago y le tengo miedo. Al escuchar su historia entendí que eso no es amor. Y que tengo derecho a una vida mejor. Isabela la abrazó, y la chica rompió a llorar sobre su hombro. En ese momento, Isabela comprendió que había encontrado su camino. Ayudaría a esas mujeres, contaría su historia, demostraría que siempre hay una salida. Pasó un año. Isabela trabajaba como asesora en un centro de ayuda para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Les ayudaba a elaborar planes de escape, a encontrar abogados, a acudir a la policía. Cada mujer rescatada era para ella una victoria personal. Camila vino de visita, tal como había prometido. Estaban sentadas en el balcón del apartamento de Isabela, bebiendo vino y contemplando el atardecer.
¿Sabes qué fue de él? Preguntó Camila en voz baja. Isabel asintió. Lucía enviaba actualizaciones de vez en cuando. Está en prisión. El primer año intentó quejarse, escribió cartas, exigió que revisaran el caso. Luego se resignó. Dicen que otros presos desprecian a gente como él. A los hombres que engañan a mujeres no se les respeta allí. Bien, dijo Camila, y en su voz no había malicia, solo una serena satisfacción. Que sienta lo que es no tener derechos ni poder hacer nada. Guardaron silencio, e Isabela miró a su amiga. ¿Eres feliz?, le preguntó. Camila sonrió, y era una sonrisa auténtica, luminosa. Sí, respondió. Estudio, tengo amigos, vuelvo a vivir con mi familia. A veces tengo pesadillas, pero cada vez son menos. ¿Y tú? Isabela reflexionó. ¿Era feliz? Ya no era tan ingenua ni despreocupada como antes. No confiaba con tanta facilidad, no se abría tan rápido. Pero era fuerte. Sabía lo que valía. Ayudaba a otros. Estoy en camino a la felicidad, dijo por fin. Y es un buen lugar para estar. Se quedaron en silencio, tomándose de las manos, dos mujeres a las que intentaron destruir, pero que resistieron y se hicieron más fuertes. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, y por delante tenían toda una vida, su vida, que habían recuperado y que ahora podían vivir según sus propias reglas. Y en algún lugar lejano, tras las rejas, Mehmet contaba los días de su condena, sabiendo que cuando salieran no lo estaría esperando nada. Ni dinero, ni reputación, ni mujeres a las que engañar. Solo el vacío que él mismo había creado con sus propias manos. Y eso era justo.